Mateo, capítulo 25, versículo 1, nos dice así. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta parábola fue dicha en la semana de la Pascua. Unos días antes de la crucifixión, Jesús nos deja esta palabra. Y el contexto es lo que vemos un poquito más antes en el capítulo 24, versículo 1, cuando dice, cuando Jesús salió del templo y se iba acercando, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Los discípulos como que le mostraron a Jesús, mira lo que poseemos nosotros, los judíos. ¿Ves el templo? La presencia de Dios está con nosotros. Ellos confiaban en lo que tenían a la vista, lo que tenían delante de sus ojos. Ellos eran el pueblo elegidos. Pensaba que por esto tenían en qué gloriarse. Y por eso tenían la vida eterna. Cuando leemos aquí discípulos, no necesariamente tenemos que pensar en solo los 12. Jesús tenía muchos más discípulos. En un pasaje leemos que 70 discípulos fueron enviados, o en otro que muchos discípulos lo abandonaron. Y entonces la gente que iba detrás de Jesús se asombraron de lo que ellos tenían. Pero a esto Jesús le tiene que decir una cosa, versículo 2 de Mateo 24. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ellos no entendieron esto, no entendieron a qué se refería Jesús. Por esto viene la segunda pregunta. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Versículo 3, capítulo 24. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos entendieron, bueno, sí, estos serán destrozados cuando se acaba la historia. Ellos no entendieron que pronto eso se acabarán, que no deben confiar en estas cosas. Por eso las preguntas de ellos. Pero Jesús le responde, no estáis confiados por poseer estas cosas, porque esto pronto no los vais a ver, no lo vais a tener, sino preocuparos más bien en estar preparado, no cuando yo voy a venir. No es vuestro asunto, en otras palabras, les dice el Señor, cuándo será mi venida, sino vosotros tenéis que ocuparos para que cuando yo vuelva estéis preparados. Contrario, ¿no?, al mensaje de la cristiandad de hoy en día, que se dedica a hablar mucho y especular que viene ya, que está por venir, otros han dado fechas, pero Jesús les dice, no pensáis de esta manera, sino buscad estar preparados. O si la cristiandad entendería en este mensaje de nuestro Señor, de buscar, de estar preparados para su venida. Así que la parábola que nos ocupa es
está dicha en un contexto como este y hace referencia a este gran evento, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Vimos las parábolas que hemos estudiado hasta ahora, empieza diciendo, el reino de Dios es semejante, pero esta parábola empieza de otra manera. Entonces el reino de los cielos será semejante. Versículo 13, leemos, velad pues, porque no sabéis en el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Hace referencia a un evento futuro. Ahora, eso quiere decir que si no sabemos, si nosotros vivimos esta generación, esta parábola quiere decir que no es para nosotros, y ya que no sabemos si estamos la generación última. Escribe Pablo en 1 Tesalonicenses 4:17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pablo está diciendo algo aquí. Nosotros seremos arrebatados. O sea, está diciendo Pablo que la venida de Cristo va a tener lugar en su generación, porque vemos que esto no ha ocurrido. Este versículo necesita una aclaración. ¿Se equivocó Pablo en hablar de esta manera? No. Pero tampoco Pablo quería decir que Cristo viene en su generación. Lo que sí aprendemos de Pablo es que nosotros tenemos que vivir de tal manera como que Cristo viene ya. Viene en nuestra generación. Pablo vivió de esta manera. Por eso sus palabras. Nosotros tenemos que tener presente que Jesús puede venir este día, este año. Él puede venir también dentro de 500 años, pero yo tengo que tener presente la realidad de su venida. Por eso tengo que velar. Por eso tengo que estar preparado como que viniera hoy. Así que esta parábola es para nosotros. Esta parábola es para mí y esta parábola es para ti. Y Jesús usa aquí una imagen del Oriente Medio de aquellos tiempos. Y a través de esta imagen nos crea una realidad y nos dan unas enseñanzas. En aquel tiempo, las costumbres de aquella época, en cuanto a la boda, un matrimonio se realizaba en dos etapas. Primero, los padres de los novios hacían un acuerdo matrimonial entre ellos. O sea, no es como hoy en día. Ellos hablaron entre sí y decidían casar a sus hijos. Pero en segundo lugar, después de alrededor de un año, se celebraba la boda en el día que ellos establecían. Entonces el novio venía a buscar a la novia y se lo llevaba bien a su casa, si tenía una casa suya propia, o se la llevaba en la casa de los padres. Y él venía a buscar a la novia, se lo llevaba y luego se celebraba el banquete. Y la costumbre era que la novia estaba acompañada por unas muchachas jóvenes. Cuando el novio llegaba a su casa, ellas salían con sus lámparas para alumbrar el camino para la novia. Esa es la escena que Jesús nos trae a través de esta parábola. Entonces, la llegada del novio muchas veces no se sabía. No se podría establecer, ya que los amigos, los vecinos le detendrían en el camino para celebrar con él este gran evento. No sabía a la hora exacta cuando él llegaba a la casa de la novia. Eran costumbres de aquella época. Y Jesús nos quiere transmitir una enseñanza, una idea con este tema. Esta vez Jesús reduce los acontecimientos a un contexto más cercano, más próximo, más reducido. Y Él nos va a hablar de lo que ocurre en el pueblo de Dios. Es decir, los cristianos son como aquellas 10 vírgenes que esperan llegar al cielo, pero vemos que parte de ellos no llegarán. ¿Y por qué? Dice Archie Sproul
que esta parábola es la más aterradora de las parábolas. Y a pesar de que Jesús nos advirtió en repetidas ocasiones del peligro, sus palabras hoy no son tomadas en serio por aquellos que dicen seguirle a Cristo. A pesar de que Jesús nos describió este evento con detalles, su enseñanza es descuidada. Hoy vamos a ver dos puntos. En primer lugar, las semejanzas de estas vírgenes, para que luego veamos las diferencias que había entre estas vírgenes. Así que en primer lugar, veamos las semejanzas. Todas eran vírgenes. Entre ellas no podría haber una anciana, no podría haber un chico, no podría haber una mujer casada, ni una viuda. Había un requisito que tenía que cumplir, tenía que ser vírgenes. Así que el contexto de las personas es muy reducido. Las aspirantes que podían estar al lado de la novia cuando el novio venía, tenían que ser vírgenes, porque los aspirantes de los reinos de los cielos no pueden ser cualquiera. El primer requisito para que alguien pueda ir al cielo tiene que ser cristiano. Un ateo, un musulmán, un budista están excluidos de los reinos de los cielos. Aquí no se nos habla de que 5 eran cristianas y que 5 eran no cristianas o de otra religión o vete a saber qué eran. No. Todas eran de la religión cristiana, pero vemos que solamente 5 entraron. En otras palabras, todas decían ser creyentes. Otra cosa que tenían en común eran que todas tenían lámparas. Esto restringe todavía más el grupo de las vírgenes. No solo que eran vírgenes, sino que tenían también lámparas. Ellas fueron invitadas a participar de la boda. Por tanto, tomaron consigo lámparas. No solo que fueron invitadas, sino que actuaron. Cogieron lámparas con su aceite y se juntaron todas para esperar al novio. Hicieron en el exterior, digamos, todo lo que hace un buen cristiano. Todas hicieron, si volvamos a los cristianos, en algún momento confesión de fe. Fueron bautizados, se hicieron miembros de una iglesia, participaban regularmente de la cena del Señor. En lo externo no había diferencia. Si alguien de fuera las miraban, las veían iguales. Esto el mundo no entiende. Él cuando mira la cristiandad piensa que todos son iguales. Nos meten a todos en el mismo saco y no saben que entre ellos también hay insensatos. En palabras de nuestra generación, todos eran cristianos practicantes. Otra cosa que tenían en común, estaban juntas en el mismo sitio. Formaban una comunidad, se conocían entre sí. Al final vemos esta conversación que nota que había una relación, se hablaban entre sí, ruegos, consejos, había familiaridad entre ellas. No es que 5 eran católicas y 5 eran reformadas. En el exterior no se veía ninguna diferencia. Otra cosa que tenían en común, salieron a recibir al esposo. Tenían la doctrina correcta. Sabía que el novio va a venir a por la novia. Todas actuaron. Tantas unas como las otras hicieron lo mismo. Se vistieron de blanco, tomaron sus lámparas y se pusieron a esperar al novio. Así que las 10 vírgenes no son otras personas, sino personas que confían ser creyentes. Son cristianos que te dirán que creen en el testimonio de las Escrituras. Te dirán que ellos creen en Dios. Ellos se han bautizado, participan de la cena del Señor. Por tanto, espera la venida de Jesucristo. Tanto los insensatos como los insensatas fueron
por fuera de la misma manera, se vieron iguales. Lo que hizo la diferencia se vio en el momento cuando el novio apareció. Fue entonces cuando se pudo ver que hay algo que les diferenciaron. El apóstol Pablo les habla esto a los creyentes en Corintios, 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Estas palabras son dirigidas a una iglesia. Pablo se dirige aquí a unos creyentes, porque el evangelio de Pablo es el mismo evangelio de Jesucristo. Pablo, ¿qué quieres decir? ¿Cómo que debemos examinar? Pero si somos cristianos, somos los creyentes de Corinto, somos la iglesia de Corinto. Hemos abrazado el evangelio. ¿No es esto suficiente? Y Pablo tiene que decirles, examinaros a vosotros mismos. Pues no, porque Jesús nos da esta parábola para mostrarnos una realidad que no es suficiente. Había diferencia entre las 10 vírgenes que fueron determinantes, que vamos a verlas en el segundo punto. ¿Qué hizo la diferencia? En cambio, ¿qué hizo la diferencia? Hasta los niños nos darían la respuesta correcta, ¿no? Si leen la historia, dirían, pues algunas tenían aceite en las vasijas y otras no tenían aceite en las vasijas. Y esto es correcto, pero no fue la única diferencia. Además, esta diferencia es un resultado, es una consecuencia de algo. Había diferencias entre ellas. Y vamos a ver en este texto 2 diferencias. Fueron 2 en la parábola que estamos estudiando. Veámosla en parte. En primer lugar, Mateo 25, versículo 2 nos dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. He aquí la primera diferencia entre estas vírgenes. Antes de ver qué implicación tuvo esto, debemos notar que la diferencia entre ellas eran que unas eran sensatas y otras insensatas. He buscado en el diccionario y la insensatez nos dice que significa necedad, imprudencia, irresponsabilidad, irracionalidad, inconsecuencia, irreflexión, falta del sentido de la razón. Eso significa ser insensato. Repito, necedad, imprudencia, irresponsabilidad, irracionalidad, inconsecuencia, irreflexión, falta del sentido de la razón. Observa a un cristiano irracional que dice que no es necesario ir a la iglesia, ya que está lleno de hipócritas, ¿para qué ir? O que Dios mira el corazón. Dios mira el corazón y observarás una virgen insensata. Ayer encontré una en la calle. Ve un religioso irresponsable que no dedica tiempo a los medios de gracia y verás una virgen insensata. Observa a un cristiano imprudente que salta de iglesia en iglesia y verás una virgen insensata. Observa una iglesia donde falta el sentido de la razón, y estoy pensando aquí en los carismáticos, y observarás una congregación formada por vírgenes insensatas. Puede decir alguien, muy bien, pero eso no es mi caso. Eso no es mi caso. Pero no necesariamente esto te convierte en una virgen insensata. Jesús le dijo con las palabras más duras, Jesús se dirigió con las palabras más duras hacia aquellos que eran la crema y la nata de la religión judía, los fariseos, los saduceos, los intérpretes de la ley, hipócritas. Las insensatas son como estos escribas, como estos fariseos que Jesús les describió como sepulcros blanqueados por fuera,
que se muestran hermosos por fuera, pero por dentro son llenos de inmundicia. A lo mejor en el exterior no enseñas nada de esta insensatez, pero ¿qué hay en el interior? Ellos limpiaron lo de fuera, pero lo de dentro seguía igual. Confesaba al Señor con su boca, pero no con el corazón. Alguien puede decir, pero ¿no dice Romanos 10:9 que si confiesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo? Pues no dice esto Romanos 10:9. Lo que dice es esto: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, no es suficiente una mera confesión de que Cristo es tu Salvador. Hoy en día este versículo ha sido tomado por multitudes de cristianos insensatos y lo usan a la ligera. Han reducido el evangelio de tal manera que si tú haces una oración de fe, ya te declaran salvos, te declaran hijos de Dios, porque mira lo que dice este versículo. De ahí la moda de la oración del pecador de nuestros días. Pero quien tal hace no es otra cosa, no demuestra otra cosa, sino que es una virgen insensata. Ellos se pueden arreglar bien por fuera, son buenas personas, van bien vestidos, tienen un vocabulario muy religioso y pueden hablarte mucho de Dios, pero no saben qué es, no conocen qué es la verdadera conversión. Su corazón nunca fue cambiado. Por estos frutos, por los frutos los conoceréis. Ellos dan malos frutos y temprano o tarde dejará de manifiesto esto. Salomón diría a estas personas, Proverbio 30:12, hay generación limpia en sus propios caminos, en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Ellos se ven bien por fuera, otros los pueden ver bien por fuera, pero no se ha limpiado de su inmundicia. Estas personas solo oyen, pero no hacen. Se creen hijos de Dios por abrazar la religión cristiana, pero sus vidas no muestran frutos. No por estar en un garaje te conviertes en un coche, decía un ministro de nuestros días. Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Así son las insensatas. Saben, pero no lo hacen. Oyen, pero no aplican. No hay vida dentro de ellos. Y en las palabras de Santiago, engañados. Son engañados. Pero se le ve buenas personas, alguien podían decir, podían objetar. Y no lo dudo, los fariseos lo eran por fuera. Pero cuando tuvieron la ocasión, mostraron lo que realmente había en su corazón. Mataron al Dios, al Hijo del Dios, aquel que nunca tuvo ni un pecado. Las insensatas tuvieron por un tiempo luz, pero eso no era suficiente. Ellos son como un árbol silvestre al que le cuelgas algunas naranjas. Y esta es la práctica de muchos cristianos. Pero se les ve buenos frutos, sí, pero no los produció Él. Son solo un adorno. No los pueden mantener por mucho tiempo, porque en ellos no hay una vida que los produzca, que produzca estos frutos. Por esto dice Salomón que los insensatos aborrecen la ciencia y que alta está para él la sabiduría. Las vírgenes insensatas pueden hablar muy bien de Dios. De hecho, al final de la parábola vemos su familiaridad con el Señor cuando se dirige al novio. Señor, Señor. Así era el pueblo de Dios en casi toda su historia. Las insensatas manifiestan
La insensatez de ellos se manifiesta en escoger solo algunos pasajes de la Escritura que les convienen. No coge todo el consejo de Dios. Como también otra mujer me lo dijo ayer, Dios es amor. Ya, eso es suficiente, pero no saben que Dios es justicia. No saben que Dios tiene ira hacia el pecado, hacia los pecadores. En segundo lugar, lo que diferenció a estas personas, las insensatez, hizo que no tengase aceite en las vasijas. ¿Y qué significa esto? ¿Cómo aplicaríamos esto a nuestros días? Nos equivocaríamos en decir que el aceite en la vasija, no nos equivocaríamos en decir que el aceite en las vasijas es el Espíritu Santo, como muchos cristianos lo dicen. No es incorrecto, pero no deberíamos buscar el significado de cada elemento de la parábola. No es esta la idea, de buscar qué significa esto, qué significa el otro. La idea es que Jesús nos transmite aquí, velad, estar preparado, y 5 no lo fueron. Porque también nos equivocaríamos en concluir que la mitad de los cristianos son salvos, la mitad no son salvos. Y para citarte 2 ejemplos, muchos llamados, pocos escogidos. O Pablo, más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. ¿Qué es entonces lo que les faltó a las insensatas? Estaba hablando un poquito antes, Isaías 29:13, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Este era el pueblo de Dios. El pueblo escogido de Dios. Y esa es la queja que Dios tiene para con ellos. Semejante a estos judíos son las insensatas. Eran cristianos solo de palabras, en el intelecto. ¿Y cuál es el reproche que Dios tiene para estas personas? El corazón estaba lejos de Dios. El asunto aquí vemos que es el corazón. Lejos de Dios. Aparentaban bien, pero no tenían un corazón regenerado. Es esto lo que hizo la diferencia. La parábola nos dice que las insensatas llegaron a tener al final aceite en vasijas, igual que las sensatas. Muchos son cristianos por si acaso. Por si acaso, ¿qué quiere decir con esto? Ellos admiten que Dios existe, que la Biblia es su palabra, pero no creen de todo su corazón. Y si al final los ateos tenían razón, bueno, como no me puedo arriesgar tanto, me quedo mejor en la iglesia. Sigo aquí. Pero no son convencidos. Pero viene el día cuando ven que realmente la Biblia se cumplió, que Cristo volvió por la segunda vez, entonces ya no tienen dudas, pero es demasiado tarde. Entonces creerán que la Biblia fue palabra de Dios, que la Biblia fue verdadera palabra de Dios, pero será demasiado tarde. Se necesita que tengas ahora esta certeza, se necesita que tengas ahora esta fe y actuar de tal manera, no cuando Él viene. Entonces todos creerán que Jesús es Hijo de Dios, pero será demasiado tarde. Vimos en la lectura adicional la historia de Nínive. Dios anuncia destrucción a este pueblo por sus pecados. ¿Y qué es lo que al final libra a Nínive? ¿Qué es aquello que nos liberará de la ira de Dios a nosotros? ¿Qué es aquello que tenemos que tener para poder ser salvos? ¿Cómo respondieron al mensaje de Jonás, que era 40 días y Nínive será destruida? Ellos no dijeron, ¿de dónde habrá salido este conspiranoico? No actuaron de esta manera. Sino, versículo 5 del capítulo 3,
creyeron a Dios. Tomaron muy en serio el mensaje que el profeta le han traído y actuaron. Versículo 8, clamaron a Dios fuertemente, no de cuál manera. Y versículo 10, se convirtieron de su mal camino. Esto salvó a los ninivitas. Tenemos aquí los tres fe. Creyeron, clamaron, se convirtieron y esto le trajo salvación. Esto es lo que se espera de aquellos que quieren ser librados de la ira de Dios. Creer de todo tu corazón, clamar a Dios y convertirte de tus malos caminos. Pero para que esto ocurra, es necesario que sea proclamado el mensaje de Dios. Y este mensaje no es cómodo. No es cómodo. Las iglesias dejaron de predicar este mensaje, por eso están como están. Mira qué mensaje traía Jonás. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, predicando, diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Vaya sermón. No sé cuántas iglesias le permitirían a Jonás predicar. Pero eso es lo que se necesita. Es lo que el hombre tiene que escuchar. Está en peligro por la ira de Dios. No nos podemos hacer un Dios a nuestra imagen y semejanza. No nos podemos acercar a Dios sin humillación, sin entender quién es Dios. Necesitamos más sermones como los de Jonathan Edwards, pecadores en manos de un Dios airados. Esto convierte a la gente. El hombre necesita escuchar con urgencia el mensaje de Dios. No nos podemos jugar con las almas de las personas. Van camino al infierno. Rasgad vuestros corazones, dice Joel, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Por otro lado, escribe Pablo a los Gálatas. Él tuvo que lidiar con una insensatez de estos Gálatas. Y le dice en versículo 1, Gálatas 3, oh Gálatas insensatos, oh Gálatas insensatos. ¿Por qué eran los Gálatas insensatos? ¿Qué es lo que ellos hacían que le convertían en unas personas insensatas? Sabed, por tanto, versículo 7, Gálatas 3, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Versículo 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. En este libro, Pablo tiene que lidiar con una herejía. Y esta herejía que ellos coqueteaban con ella, que la salvación es fe más obras. Pero Pablo dice, eso es insensatez. Eso no se puede hacer. Eso es una herejía que hoy predica muchas iglesias, como la católica y no solamente ellas. Decía que la salvación es fe más obras, y Pablo tiene que refutar esto, y le llama otro evangelio, y dice que quien tal hace es un insensato. He aquí una de las características de los cristianos insensatos, o sea, unas vírgenes que no entraron a la boda, tenían esta insensatez de coquetear con otro evangelio. Hubo una sola cosa que hizo que 5 entraron y que 5 no. Una sola cosa que hizo la diferencia, y esta única cosa es sola fe, sola gracia. Sola fe y sola gracia. Y luego sigue hablando en Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Solo por la fe de Jesucristo. Las vírgenes insensatas en el exterior tenían lo que también tenían las vírgenes sensatas. En esto no había problema. El problema era que le faltaba lo más importante. Ellos no tenían la obra de gracia en sus corazones. Ellos no tenían el don de Dios, que es la fe. Ellas descansaban en lo externo, pero no tenían una relación con Dios. Esto no fue suficiente que ellas tenían.
no tenían vida por dentro, y que alimentaba lo que había fuera. Lo de fuera fue solo un adorno, porque sin fe no podemos agradar a Dios. Con mucho que nos vestimos de cristiano, sin fe no podemos agradar a Dios. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Esto es lo que necesitamos. Esto es lo que necesitamos. Las vírgenes insensatas no saben qué es esto. No tienen este tesoro. El Evangelio para ellas no es precioso. Cristo es un accesorio para esta vida, pero no es todo por la que ellas viven. Lo de ser cristiano es una buena manera de vivir, dicen ellas. Son cristianos como otros son musulmanes. Son protestantes porque otros son católicos. Son reformados porque otros son carismáticos. Pero esto puede no ser otra cosa que una creencia, una fe intelectual que no es suficiente. Un buen apologeta podría tomar un ateo y hacerle creer que la Biblia es verdadera y hacerle creer en Dios, pero esto no es suficiente. Declara Cristo, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. John Wesley era un sacerdote anglicano. Él hizo un viaje a los Estados Unidos para evangelizar. Y en este viaje, en el barco, durante este viaje, se desató una tormenta. Es más, él era el capellán de aquel barco. Pero él tuvo mucho miedo, muchísimo miedo, viendo que posiblemente se le acabará la vida. Pero ahí encontró unos cristianos moravos y les impactó la tranquilidad con la que ellos afrontaron las tormentas. Y entonces se levantó dudas en su corazón. A pesar de que se creía un buen cristiano, al llegar ahí, luego tuvo una conversación con uno de ellos. Y fue así, eso lo puedes encontrar en el diario de John Wesley. Le dice a aquel hombre, aquel moravo, mi hermano, me dijo, debo hacerte dos preguntas. ¿Tienes el testimonio dentro de ti? ¿Le da testimonio al Espíritu de Dios, a tu espíritu, de que tú eres hijo de Dios? Y contesta escribe Wesley, yo me mostré sorprendido y no sabía cómo contestarle. Y se dio cuenta de ello y me preguntó, ¿conoces a Jesucristo? Sé que es el Salvador del mundo, le contesta Wesley. Cierto, me contestó, pero ¿sabes que te ha salvado a ti? Bueno, tengo la esperanza de que murió para salvarme. Pero, ¿lo sabes? Sí, lo sé. Luego en su diario él escribió que me temo que lo que dije no fue sino palabras vacías. Y hago un paréntesis. ¿Tú qué responderías a estas preguntas si tendrías una conversación con este hombre? Más tarde él fue convertido. Primero él creyó con el intelecto las doctrinas de la salvación por la fe y luego las experimentó en el corazón. Y quiero leerte lo que él cuenta. Por la noche fui de muy mala gana a una sociedad en la calle Aldergate, donde alguien leía el prefacio de Lutero a la Epístola de los Romanos. Cuando faltaba como un cuarto para las 9, mientras él describía el cambio que Dios obró en el corazón mediante la fe en Cristo, sentí en mi corazón un ardor extraño. Sentí que confiaba en Cristo y solamente en Él para mi salvación. Y me fue dada la certeza de que Él había quitado mis pecados, los míos, y me había salvado de la ley, del pecado y de la muerte. Hermano, no tienes que pasar por donde ha pasado Wesley, tener la misma experiencia, pero
¿Puedes decir tú que Cristo perdonó tus pecados? ¿Que tú confías en Él para la salvación? ¿Sabes tú con certeza que Dios ha perdonado tus pecados? Tienes que llegar a esta certeza, a conocerle al Salvador de una manera personal, no solamente con el intelecto, sino con el corazón. Esto es lo que hizo la diferencia entre estas vírgenes. Unos días atrás he recibido un video, un cristiano hablando de los acontecimientos de estos días y decía, nos tenemos que preparar. Y yo tengo dos preguntas a estas personas. Si no vendría el Señor, ¿no nos tendríamos que preparar? Y la segunda, ¿en qué consiste esta preparación? Este tipo de mensaje a mí me está diciendo unas cosas. Tal personas son vírgenes insensatas, no son preparadas y efectivamente se tienen que preparar. Y efectivamente tienen que tirar a la basura este evangelio light que demuestra que no hace otra cosa que producir vírgenes insensatas que el día de mañana estará en el infierno. Cristianos fáciles que si permanecen en este estado se quedarán fuera y escucharán estas terribles palabras: de cierto os digo, no os conozco. En resumen, las vírgenes insensatas no tenían a Cristo. Es decir, y voy a citar de nuevo a Pablo en Colosenses 1:27, Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Si Cristo está en ti, puedes tener esta esperanza de la gloria. En conclusión, tengo una buena y una mala noticia. Voy a empezar con la mala. Si no tienes aceite en la vasija, no entrarás en la boda. Esto es, sin la obra de gracia en tu corazón, tu religión no es suficiente. La religión tiene que brotar del hecho de que tú conoces a Dios. Las insensatas ponían el carro delante de los bueyes. Jesús termina la parábola con estas palabras: de cierto os digo, no os conozco. He aquí lo que les faltó a estas personas. Cristo no les conocía. No es que el Dios omnisciente no tenía conocimiento de su existencia, sino que nunca tuvieron un conocimiento íntimo, un conocimiento personal. La vida eterna empieza cuando Cristo viene en tu vida. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozca a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Sin este conocimiento personal de Dios, estás en peligro. ¿Conoces tú a Dios? ¿Él te conoce a ti? Nos da un poco miedo hablar para no ser malinterpretados de estos asuntos, pero ¿has sido bautizado con el Espíritu Santo? ¿Tienes tú el Espíritu de Dios dentro de ti? Y no estoy hablando como los pentecostales, no estoy hablando si hablas en lenguas, no. Lo que la Biblia enseña, la verdadera enseñanza sobre el Espíritu Santo, ¿tiene el Espíritu Santo morada en ti y en tu vida? Y la buena noticia es que el novio no ha llegado. Si no estás preparado, hay tiempo para prepararte. Si eres una virgen insensata y no estás preparada, todavía hay tiempo. Ve y llena tu vasija. Empieza por reconocer tu situación en primer lugar. Esto es el paso más difícil de dar. No, esto no es mi situación, dirían ellas. Eso no va para mí. Yo sé que no ando muy bien, que tengo que prepararme en algunas cosas, pero no es para tanto. Jesús me entenderá. Vivimos unos tiempos difíciles de enfriamiento. De todo modo, ando mucho mejor que muchas. Hermano, por ahí no es el camino. No te excuses delante de Dios. Es así como piensan las insensatas. Porque son insensatas, la misma palabra lo dice, son insensatas. Repito las palabras de Pablo,
Examinaos si estáis en la fe. Esto va para ti, mi hermano. Esto va para mí. Examínate si estás en la fe. No estoy diciendo que las sensatas son perfectas, que no tiene que mejorar nada en sus vidas, que no se les puede reprochar nada. Tanto las unas como las otras cabecearon, se durmieron. No estoy hablando que los cristianos son perfectos. Tanto Judas como Pedro pecaron gravemente, pero había una diferencia entre ellos. De lo que estoy hablando es que reconozcas que tu vida es una mera religión en la que descansas, si es que se puede descansar, para tu salvación y no en Cristo crucificado. Ve y procura aceite para tu vasija. Es decir, clama a Dios para que te otorgue salvación, para que te dé un nuevo corazón. ¿Qué es clamar? Decía un tío mío, gritar como uno que se está ahogando, como hicieron los discípulos en la barca. Señor, sálvanos porque si no perecemos. Ve a tu cuarto esta noche, enciérrate en él, cierra tu puerta y suplícale a Dios que tenga misericordia de ti, pecador miserable, hipócrita por tantos años. Y si no ha cambiado nada, ve mañana y no salgas, no abandonas esto hasta que no puedas experimentar como experimentó Wesley, perdón por tus pecados, conocer a Cristo crucificado. Esta parábola no nos da lugar para resolver las cosas al final. He escuchado muchos diciendo, me arrepentiré al final. Vemos que las insensatas se quedaron sin tiempo. Para muchos será un demasiado tarde. Pero parece que escucho aquí a alguien diciendo, ¿y el ladrón en la cruz? Te respondo de manera rápida. Te recuerdo que había 2 ladrones en la cruz. Es de insensatos semejantes preguntas y hoy has escuchado qué pasa con aquellos que no están preparados. El mensaje de Jesús es, sé sabio y prepárate. Piensa hoy en lo que pasará mañana y procura hoy estar preparado. La humanidad no fue preparada para la primera venida de Cristo. Luego más tarde unos se pudieron preparar, pero en la segunda, si no estás preparado, ya no hay tiempo para prepararte. No podrás hacer nada, mi amigo. Y por último, no quiero inquietar a las vírgenes sensatas débiles. Perdón por si lo he conseguido. No era mi intención. Soy consciente que hay cristianos débiles en la fe, que no gozan de una seguridad fuerte de salvación, pero su poca fe es suficiente para estar en la boda del Cordero en aquel día. Así que para vosotros, ánimo. Tú estarás en aquel día, mi hermano, en la boda si descansas en el Señor para tu salvación, si conoces a Cristo, aunque hoy tu fe es un poco débil, aunque no gozas de una seguridad fuerte de la salvación, tú estarás ahí porque nos lleva al cielo la fe, Cristo, no nuestra fuerte fe, sino la fe nos lleva al cielo.